Anteriormente estuvimos observando las características de Marta, de María, de Judas y de Jesús. Marta se destacaba por servir a la mesa. María, por otra parte, manifiesta su devoción pública y sin límites hacia Jesucristo. Judas, por otra parte, está preocupado por el dinero y las pretensiones personales. Jesús reivindica el acto de devoción llevado a cabo por Jesucristo. Interpreta el acto de María como una preparación para su sepultura. La decisión de los jefes, de los sacerdotes, al enterarse de la presencia de Jesús en Betania, resolvieron matar a Jesús y también resolvieron matar a Lázaro. ¿Y por qué Jesucristo hace su entrada triunfal a Jerusalén montado en un asno? Para confirmar que Él es el Mesías pacífico y cumplir las profecías del Antiguo Testamento. También algunas actividades satánicas en Judas. ¿En qué consisten estas actividades satánicas? Vimos que el diablo incitó a Judas y finalmente toma posesión de Judas. Las dos grandes lecciones que nosotros podemos extraer del episodio de Jesucristo lavando los pies a sus discípulos es el servicio y la humildad. El servicio, mm, algunos que no pueden ingresar acá, y eso que, ya, bueno, se van a ingresar inmediatamente, yo creo. El, En el antiguo, bueno, en el siglo primero existían varios tipos de esclavos, estaban los paidagogos, los oikonomos y también se encontraban los dulos. Los dulos eran los esclavos que realizaban las tareas básicas o las más complejas en el sentido de esfuerzo físico, porque las otras también son complejas. La administración, por ejemplo, y la educación, pero que demanda esfuerzo físico y que lo hacían aquellas personas que no tenían dentro de la esclavitud una, una posición elevada, que era el último de los esclavos. Esa es la, la condición que va a tomar nuestro Señor Jesucristo para dejar el ejemplo de lo que nosotros debemos hacer. Servir como esclavos a, a los demás, a su iglesia y a los creyentes. Esa es la característica de los creyentes y el ejemplo que nos dejó Jesús de Nazaret, el servicio y también la humildad. Lo que vamos a ver en esta ocasión va a ser las promesas que le dio Jesucristo a sus discípulos. También podrá explicar en qué consisten las actividades del Espíritu Santo y también señalará lo que el amor puede realizar en los discípulos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy día corresponde la primera parte, la clase, y la segunda parte corresponde el examen en base a las tareas 4, 5 y 6 de literatura juanina. Y lo pueden realizar en sus casas, utilizando las tareas también como siempre lo hemos estado trabajando en, en el sistema online. Bienvenida, hermana Isela. Gusto saludarle. Gracias, mi hermano. Bendiciones. Por fin me pude conectar. Saludos a los Muy bien, hermanos hermana que Isela. Ahí se estamos escucha presentes. lejos. Mi pastor Marco está intentando ingresar, pero debe tener problemas de señal, porque aquí está, otra vez, está intentando por otro equipo, yo creo. Bueno, ahí vamos a ver que se entere también. Bienvenido, mi pastor Marcos. Ahora sí que puedo conectarse. Había problemas de señal, parece, Sí, con otro había equipo. algo que no me dejaba entrar. Muy buenas tardes, mis hermanos. Buenas Dios les tardes, mi bendiga. pastor. Hace calor, ¿eh? Por acá. Estoy en una parte de la ventana y me llega todo el calor. Parece un sauna aquí ahora. Pero gracias al Señor ya llegó el sol, pues ya no quería más tanta lluvia, tanto frío también. Vamos a inmediatamente entonces a compartir pantalla lo que vamos a trabajar hoy día, que es la clase número 11 de literatura juanina. Vamos a avanzar rápido porque
asumimos de que ya estos capítulos están leídos, porque tuvieron que leerlo para responder sus tareas. Por lo tanto, no los vamos a leer, salvo algunos versículos bíblicos que van a figurar acá en la presentación, porque es harto contenido, y como terminamos a las 8:30, después viene el examen. Nos encontramos entonces en el capítulo 15 y el capítulo 16 del Evangelio según San Juan. Así dice nuestras Biblias. Por lo menos la Biblia que yo tengo dice acá Juan nada más. Juan, Mateo, Lucas. En una oportunidad, yo no recuerdo si fue en un libro de la Global University, parece que sí, fue en un libro, porque ahí no habían grabaciones, clases grabadas. En la Global decía ese libro que nosotros no reconocemos el santoral católico. Por lo tanto, nosotros no nos referimos a San Pedro, San Pablo o San Juan, por ejemplo, porque nosotros no reconocemos ese santoral. Nos dirigimos a ellos como Lucas o Pablo o Juan, por ejemplo. Pero, sin embargo, incluso algunas iglesias, por ejemplo, la anglicana, se llaman iglesia San Pablo, yo he escuchado, o San Santiago, San Marcos también. Son iglesias evangélicas. La iglesia luterana también se denominan así. El mundo, con respecto al mundo. El vocablo que va a utilizar acá apóstol Juan va a ser mundo, cosmos. Ese es el término. Con respecto a los creyentes, ¿qué dice Jesucristo con respecto al mundo y su relación con los creyentes? El mundo aborrece a los cristianos. Eso es lo que dice el verso 18 y el verso 19. Son aborrecidos los creyentes, somos aborrecidos por causa del testimonio de Jesucristo, porque el mundo aborrece la luz, no quiere venir a la luz, para que sus obras no sean descubiertas. Eso es lo que había comentado en el capítulo 1. Por lo tanto, los creyentes, como son seguidores de Jesucristo, ocurre la misma situación con Jesús, también lo aborrece. Si el mundo se aborrece, sabe que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuere del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Me acordé de una anécdota, no sé si la había contado ya acá, de un enfermo psiquiatra que un pastor fue a conversar, fue a visitar a la psiquiatría, y un hombre que estaba enfermo ni siquiera podía hablar, le dijo que pusiera su mano aquí en la cabeza, y el pastor puso la mano sobre su cabeza. Y después de un año, el enfermo de la psiquiatría salió y se comenzó a congregarse en esa iglesia. Y se sintió muy bien, ¿ah? Una persona muy cuerda. Nadie hubiese sospechado de que alguna vez tuvo problemas mentales. Pero le dieron un año de tratamiento con algunas pastillas para confirmar si se había recuperado o no. Estaba en una especie de estudio para ver si le daban de alta o lo volvían a internar. Y él dejó de tomar las pastillas porque dijo que se sentía bien. Y no pasó absolutamente nada. Cumplió el año y después él le dijo al pastor, yo me siento bien, pero cumplió el año, tengo que volver nuevamente a conversar con el psiquiatra. Y yo no sé qué me va a decir porque él me dijo que me tomara las pastillas todo el año. Y yo a mitad de año dejé las pastillas porque yo me siento sumamente bien. Y le dijo al pastor, ¿y si miento? Si le digo que me tomé las pastillas hasta ahora. El pastor le dijo que debía decirle toda la verdad, no debía mentir. Entonces llegó a la oficina del psiquiatra y le dijo, hola, ¿cómo se siente? Muy bien, nunca me he sentido mejor. Pero quiero decirle algo, le dijo al psiquiatra. La persona que usted conoció, esa persona ya no existe. La persona que usted está viendo es otra persona. Eso es una nueva criatura. Le dijo, esa persona que usted conoció, esa persona murió.
Ahora yo soy nueva criatura. Aunque estoy en el mundo, no soy del mundo, sino que soy del mundo celestial. Me acordé de esa anécdota por este texto bíblico, de que nosotros Bueno, no Pablo, somos del mundo. ¿Sí? ¿Sí, María sabes que Gisela? yo muchos años trabajé en salud mental por mi carrera ¿Ya? y ese testimonio es bien conocido ¿Sí? y yo pienso, sí, yo lo escuché, entonces yo pienso en el psiquiatra que escuchó eso y debe haber pensado que tenía algún trastorno delirante y quiere haber metido, no sé, a una internación preventiva, haberle dado un montón de fármacos, porque decirle eso a una persona, a un psiquiatra que no es creyente, seguramente va a pensar que tiene trastorno de la personalidad, no sé. Claro, claro. Claro, pero le dijo toda la verdad. Esa persona murió, esa persona es nueva criatura. No soy de este mundo, no soy del mundo celeste. Claro que sí, pues. Increíble, ¿eh? Bien, el mundo los aborrece entonces porque nosotros no somos del mundo. El vocablo, recuerde, el vocablo es cosmos. El mundo no conoce al Padre. Capítulo 15, verso 21. Más todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. ¿A qué se está refiriendo acá el contexto? Se refiere a los judíos. Eso es lo extraño, ¿ah? O lo incómodo, lo desconcertante para los judíos, porque los judíos se consideran un pueblo que es sacado del mundo, un pueblo especial, un pueblo santo. Los gentiles son el mundo, y ahora Jesucristo está incluyendo a los judíos dentro de la clasificación mundanal. Y no, le está tratando muy mal, está siendo muy ofensivo, porque le dice primero son mundanos, después le dice que no conocen a Dios Padre, no conocen al Padre, lo perseguirán, se está refiriendo a ellos, que van a perseguir a los creyentes. Este conocimiento del Padre es un conocimiento vivencial, experimental, personal, es individual, bueno, personal, individual quiere decir la misma idea, espiritual, íntimo, muy especial. Es muy diferente a los otros saberes, podríamos decir, porque conocimiento estamos hablando de vivencial, experimental, personal, y es muy espiritual. Pueden saber los demás, en este caso son los judíos, saben de Dios, conocen las historias de Dios. Puede también ser un evangélico que nació en una iglesia, tiene conocimientos del evangelio, puede coordinar, predicar, puede cantar también, coordinar un culto, predicar al aire libre, pero sin embargo no lo conoce por experiencia propia, de manera vivencial, experimentar. Personalmente no lo conoce. Puede darse ese caso y ese fenómeno. Es muy típico en las iglesias evangélicas donde los hijos son nacidos y criados en una iglesia evangélica, a menos que en algún momento tengan un encuentro real con Jesucristo, porque las iglesias evangélicas se caracterizan por eso, por la experiencia personal con Jesucristo. A esto se le denomina las iglesias conversionistas, que somos nosotros, evangélicos, bautistas, aliancistas, metodistas, pentecostales, neopentecostales, iglesias emergentes, hablamos todo lo mismo, de tener una experiencia real, personal con el Señor Jesucristo, de experimentar la conversión. Ahí nosotros podemos decir que conocemos realmente a Dios Padre. Ellos saben de Dios, pero no lo conocen en ese sentido. También son culpables de pecado. En el verso 23, verso 24, ya habíamos hablado anteriormente en los capítulos anteriores. Ellos dicen que ven, y por esa razón, porque dicen que ven, entonces son culpables. Porque si reconocerían que no ven, que no comprenden, no entienden las cosas espirituales, entonces no, tendrían excusa delante de Dios y no serían culpables porque estarían ciegos. Pero como ahora ellos dicen ven, entonces no son culpables. Son culpables de pecado, dice el capítulo 15 verso 23 y el verso 24. Si yo no hubiese hecho entre ellos obra que ninguno otro ha hecho, no tendría pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mi Padre y a mí.
pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecen. A pesar de todas las obras, de todas las evidencias, de las señales, prodigios, los milagros, la resurrección de Lázaro, eso que ocurrió en el capítulo 11, y de todas las señales que Jesucristo ha realizado, a pesar de eso, estas personas no quieren creer en Jesús, por eso que son culpables, porque a pesar de todas las evidencias, ellos lo rechazan. Esto tiene un nombre, mis queridos hermanos. Esta, esta evidencia, estas señales, esta revelación puede ser general o especial, como sea. Lo que tomaron Teología Sistemática 1, entienden el concepto de la revelación general, ¿verdad? Por favor, si me, si me indican, si recuerdan la idea de la revelación general o, o no recuerdan. Yo la recuerdo, hermano. ¿Cuál es la idea o el concepto? ¿Qué quiere apuntar el término revelación general? La revelación general es como la revelación que todos podemos ver, pues, la revelación del cielo, de las estrellas, del universo, y la revelación personal de Jesucristo es haberlo conocido íntimamente, y esa es la revelación que no tienen los judíos. Perfecto, la especial. Muy bien. La revelación especial se puede subdividir en la revelación escritural y la revelación también encarnacional. Y la otra es la revelación continua. Estamos hablando aquí de la revelación general. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. También en la revelación general Dios se da a conocer por medio de la creación, pero también por medio de la historia se da a conocer por medio de la constitución del ser humano. Todo eso incluye la revelación general, por medio de la constitución del ser humano, por medio de la naturaleza religiosa de los seres humanos, una parte de la constitución del ser humano. Todo eso involucra la revelación general. Y acá Dios se ha revelado al pueblo hebreo. Tiene la revelación especial que es la Biblia, pero también tiene la revelación general en las Sagradas Escrituras. Dios no solamente se ha revelado al pueblo hebreo, sino que también se ha revelado a toda la humanidad. Eso dice el libro de Romanos. ¿Qué término nosotros vamos a utilizar para describir esta obra del Espíritu Santo de Dios de revelación a todo el mundo? Dice el concepto, la gracia preveniente. Esa es la palabrita clave, la doctrina que explica o implica la gracia preveniente. Dios se revela a toda la humanidad y no hay nadie en el mundo que quede excluido, marginado de esta revelación de Dios, por medio de esa gracia preveniente, por medio de la constitución del ser humano, que está presente desde el comienzo de nuestras vidas y donde Dios se revela de una manera general, estamos hablando de la revelación general nada más, revelación general. También de la revelación especial. La gracia preveniente se extiende más allá de la gracia común, la supera, la incluye y la supera, y se extiende hasta la revelación general, revelación especial, revelación encarnacional, revelación continua, todo eso abarca este concepto de la gracia preveniente. Y es universal también. Las señales que Jesucristo ha hecho tienen que ver con esto, con la gracia, revelación general y la gracia preveniente. A pesar de todas estas evidencias que Jesucristo ha realizado a favor de las personas que vieron y observaron las maravillas y las obras de Dios, a pesar de eso, estas personas continúan perseverando en su obstinación y en su pecado. Por eso son culpables delante de Dios. Ellos son los culpables, ellos son los responsables. La culpa radica solamente en ellos. Dios no ha predeterminado, no ha ordenado, no ha decretado que estas personas permanezcan en incredulidad. El Evangelio de Juan dice que a pesar de todas las evidencias que Jesús ha hecho, ellos no quieren convertirse. Pero no es porque sean preordenados para la incredulidad. Todo radica
en su culpabilidad. Ellos son los responsables de su pecado. En última instancia, el mundo odia a Jesucristo, verso 25. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrece. Y se alegra con la muerte de Jesucristo, capítulo 16, en el verso 20. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Se refiere a los creyentes. Se van a entristecer cuando muera Jesucristo, pero después cuando lo vean resucitados, esa tristeza se va a convertir en gozo. El mundo se va a alegrar por la muerte de Jesús. El mundo fue visitado también por Jesucristo, lo dice el verso 28. Salí del Padre y he venido al mundo otra vez, dejo el mundo y voy al Padre. Ofrece aflicciones en el verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este versículo bíblico es un texto que es complejo para los de la doctrina de la prosperidad o de la confesión positiva o de la hiperfe, que ya no está tan de moda, pero, o quizás sí, no sé cómo lo ven por allá mis hermanos, el pastor Marco por su zona, o en Santiago Hermana Isela, ¿cómo ve esta, la hiperfe, la superfe, maldiciones generacionales, o esta doctrina de teología Profesor, de la prosperidad? cuál sería la doctrina de la hiperfe? Yo declaro, decreto, confieso Ah, ya. el que me va a ir bien, que voy a tener buena, mi negocio va a prosperar, voy a tener buenas empresas, voy a crecer y no voy a tener ningún tipo de problemas, voy a estar libre de todo tipo de enfermedad, o todo, miseria, dolor, es decir, voy a ser exitoso y qué más, popular. De todo eso habla la doctrina de la hiperfe. No voy a tener ningún tipo de pruebas porque yo tengo fe y declaro y Mm, confieso y eso es lo que se va a concretar, a desarrollar. mm. Y que si eres pobre, estás en pecado. Mm, Si o le falta la fe o tiene un espíritu de pobreza, está claro. bajo maldición, el- una maldición de pobreza. Sí, a eso se refiere la hiperfe. Qué bueno que no está tan popularizada. Pero yo lo escuché en varias ocasiones acá, una de las iglesias típicas bueno, son neopentecostales de la hiperfe, pero una de ellas es la Iglesia Universal del Reino de Dios, la Pare de Sufrir. Y de hecho el nombre, ¿ah? El nombre, Pare de Sufrir. El nombre ya es muy atractivo para la gente y la sociedad moderna, que no le gusta el sufrimiento. En el libro de Santiago dice: gozad y alegraos cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, constancia. Las pruebas de la cual alude el libro de Santiago se refiere a la escasez, a la carestía, se refiere a la pobreza y la opresión. El contexto es ese: la pobreza, la carestía, la opresión de los aristócratas o personas que tienen grandes recursos económicos, están esquilmando a los judíos cristianos, a todos los judíos, en realidad a toda la población. No es una persecución exclusiva para los judíos cristianos, sino para todos los judíos que vivían en Jerusalén, en la tierra de Palestina, dominado por el Imperio Romano. Ahí dice que el creyente debe gozarse, porque la prueba de vuestra fe produce eh, la purificación y también para que estén perfectos. Esta idea de perfecto en griego es teleios, perfecto completo, cabales o maduros. Mire lo que dice, que no le falta nada. Esa es la idea. Aunque le falta recursos económicos, porque lo están oprimiendo los aristócratas en un sentido material, pero por otro lado, en el sentido espiritual, ellos están siendo enriquecidos o no le falta nada espiritualmente. Eso lo dice Santiago. Acá también Juan, en el capítulo 16, verso 33: en el mundo tendréis aflicción, porque somos creyentes. Pero el concepto del mundo acá es
del mundo sin Dios va a causar aflicción a los creyentes, porque el mundo aborrece a todos los creyentes. Bueno, eso son lo que nos dice Jesucristo acerca del mundo respecto a los creyentes. Voy a leer algunos apuntes de George Latt, que es un erudito del Nuevo Testamento. Y escribió también una teología, claro, la teología del Evangelio de Juan. Muy importante la teología bíblica. Cuando hablamos acerca de teología bíblica nos referimos a analizar algunos conceptos teológicos de algunos autores bíblicos como Juan, Pablo, Pedro, Mateo, Lucas, Marco, entre otros. Y George Latt trabaja con el Evangelio de Juan y analiza principalmente esta palabrita cosmos, que es mundo. Vamos a ver, de acuerdo a lo que dice George Latt, qué entiende Juan y cómo usa este término, cosmos. Lo voy a escribir acá para que sepan cómo se escribe, cosmos. Esa es la palabrita, cosmos. Se traduce como mundo. Para Juan, este vocablo es similar a los evangelios sinópticos. Se refiere a todo el orden creado, como la tierra en particular. Se refiere a la tierra como la morada de los hombres. No hay vestigio que sugiera algo malo en el mundo. Sigue siendo el mundo creación de Dios. Por metonimia, ya pasaron hermenéutica, por lo tanto ya entienden la idea de lo que es metonimia. Cosmos no solo designa al mundo, sino que también designa a todos los que habitan en él, es decir, a todo el género humano. Dios ama a todo el mundo, en Juan capítulo 3, verso 16, es decir, a todo el género humano que habita en el planeta Tierra, a todo el género humano, no solamente a los escogidos. George Latt es muy importante porque es un erudito del Nuevo Testamento, hace una teología bíblica, estudia el Evangelio de Juan, y él dice que cosmos se refiere a todos los seres humanos que habitan en el planeta Tierra. En ese sentido, Dios ama a todo el mundo, no ama solamente a un grupo de personas en particular, a los escogidos, a los elegidos, desde la perspectiva determinista o calvinista, sino que ama a todos los que habitan en este planeta sin distinción alguna. También dice George Latt, Juan difiere a los sinópticos en cuanto al concepto del mundo. Las personas que la habitan se caracteriza por la corrupción y también se caracteriza por el pecado. El cosmos, es decir, el mundo, se destaca por su maldad. Y el mundo no conoce a Dios, como lo estamos analizando, no conoce tampoco a Jesucristo, en el capítulo 1, verso 10 lo dice, el mundo no lo conoció, no significa que el mundo es esencialmente malo, es el género humano que se ha apartado del Creador, el que se ha estropeado, se ha echado a perder, o es malo, es pecador. No obstante, las personas pueden ser llamadas del mundo al pueblo que Dios, del pueblo de Dios, y responden al mensaje de Jesucristo. Por tanto, los discípulos deben continuar el ministerio de Jesucristo en el mundo, para que las personas puedan conocer el Evangelio y de esa manera ser salvas. Esa es la explicación que da George Latt acerca de cómo Juan utiliza este concepto cosmos en este Evangelio, en el Evangelio de Juan. Sigamos. ¿Qué hace Jesucristo por sus discípulos ahora? En el capítulo 15, en el verso 19, dice que los escogió del mundo. Verso 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, ante yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. También les advierte que serán perseguidos
en el verso 20, capítulo 15, verso 20. Acordado de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Les advierte que el mundo les perseguirá. Y esto es lo que ocurre después y es lo que menciona el libro de los Hechos. Y también Juan lo experimentó en la isla de Patmos, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, experimenta esta persecución del mundo hacia los creyentes. Procura también que la fe de ellos no flaquee en el capítulo 16. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Ya están advertidos los creyentes. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Se refiere a los mismos judíos que van a matar a algunos creyentes, como Esteban, por ejemplo, y harán esto porque no conocen al Padre ni me conocen a mí. Esto es terrible, es muy ofensivo para los judíos, que principalmente para los sacerdotes o los fariseos que preservan el conocimiento de Dios, enseña la ley de Moisés, y los escribas, por ejemplo, interpretan y aplican la ley de Moisés en el Sanedrín. Pero al mismo tiempo, acá el Señor Jesucristo le dice que no conocen al Padre. Es muy terrible eso, ¿ah? Ser una persona que sea un erudito, una persona que tenga las competencias teológicas, profesionales en las escrituras, y al mismo tiempo no conozca a Dios, ¿ah? Eso es dramático, es lamentable, es terrible, ¿ah? Algo muy patético. No sé cómo lo ve usted, si es posible eso actualmente o se daba solamente en la época de los judíos del siglo primero. ¿Qué cree usted, mis queridos hermanos? Creo, mi hermano Pablo, que se da más que nunca ahora. Y creo que cada día va a ser peor, porque ya no queda mucho tiempo para que venga el Señor, entonces el amor de muchos se está enfriando y cada vez quedan menos cristianos, quedamos, menos cristianos, quedan, perdón, menos cristianos auténticos. Creo que se da y que se va a seguir dando, mi hermano. Perfecto, hermana Isela. Sí es posible, es posible. Por ejemplo, el mismo autor George Latt, pero en otro libro, ¿no? La teología bíblica, en realidad habla de la teología del Nuevo Testamento, habla. Pero en otro libro de la crítica textual, creo que es, algo relacionado con la crítica bíblica. Y él dice que en algunas universidades, facultades teológicas en Alemania, un pastor que represente una tesis defendiendo la inspiración verbal plenaria de las Sagradas Escrituras, no lo gradúan, porque dicen ellos que no aprendió nada en todo lo que se le enseñó. Aquí en Chile también ocurrió el caso de a un pastor de la iglesia luterana confesional, el Sínodo de Missouri, fundamentalista. Se nota que es fundamentalista, porque yo lo conozco. Defiende las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Y él quiso realizar una tesis para graduar de una facultad con tendencia al liberalismo, al racionalismo teológico. Y el asesor, esa carta me lo envió, ¿ah? Yo leí esa carta, le dijo que si él asesoraba esa tesis, sería una actitud antiética de parte de su profesor acompañar a un estudiante retrógrado y que quiere hacer volver el avance teológico, quiere hacerlo volver nuevamente a, por decirlo de alguna manera, un lenguaje, recuerdo en esa época, a una mentalidad primitiva, medieval y supersticiosa y fundamentalista. Además que lo anduvo buscando, investigando por Facebook para saber quién era el estudiante al cual él iba a asesorar esa tesis. Y eso ocurrió acá en Chile. Por lo tanto, estamos hablando de teólogos, ¿ah? Estamos hablando de personas que no creen lo mismo que nosotros.
En Santiago, en una oportunidad, uno me dijo que tenía un amigo que estaba estudiando teología, pero sin embargo no creía en Dios y eso él lo encontraba pero contradictorio. ¿Cómo está estudiando teología y no cree en Dios? Bueno, es perfectamente posible. Así están los liberales o los racionalistas, los que no creen en lo sobrenatural. Esos son los teólogos que, que no creen en ángel, en demonio, en resurrección, en Cristo, por ejemplo, son ateos, teólogos ateos. En Alemania algunos pastores son ateos. Es posible, perfectamente posible. De eso está hablando Jesús de Nazaret acá. No le conoce. Y también lo que hace Jesucristo por los discípulos en el verso 7, capítulo 16. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Enviará el Espíritu de Dios en el verso 7. Les anima también a no estar triste en el verso 21, verso 23. ¿En qué sentido no estar triste? Porque no verán a Jesucristo porque va a morir, pero después esa tristeza se va a convertir en gozo al verlo resucitado de entre los muertos. Le invita a pedir en el nombre de Jesús en el verso 24. Hasta ahora nada habéis pedido mi nombre. Pedid, recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. No todo lo que nosotros pidamos, sin embargo, en el nombre de Jesús se va a llevar a cabo. Tiene que cumplirse ciertas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones para que sean respondidas las oraciones? Aparte de que sean en nombre de Jesús. conforme a su voluntad. Perfecto. Conforme a la voluntad de Dios. Muy bien. ¿Qué más? Tiene que ser una oración con fe. Claro que sí, pues. Sin dudar. Muy bien. ¿Qué más? Aparte del nombre de Jesús. ¿Qué más podría ser? Tiene que ser, Otra. bueno, según el mismo... Ya, adelante, hermano, después yo doy la... ¿Sí? ¿Qué más podría ser, hermano Boris? Ah, hermano, ¿y hablar para eso o no? No, no. Ah, ya. Bueno, tiene que ser la oración también de una persona, un hijo de Dios, o sea, una persona convertida. O, de lo contrario, una persona temerosa de Dios. Porque hay un texto cuando Jesús sana al ciego, el ciego dice, de cierto es conocido que Jesús no oye, o sea, que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, a ese oye, dice. Entonces, tiene que ser un creyente, como bien puso usted ahí, una persona que sea hijo de Dios, que sea convertida y temeroso de Bien. Dios. Perfecto. Muy bien. Conforme a la voluntad de Dios, con fe. Perfecto, eso es. Esa es alguna. Bueno, si se acuerdan más, me avisan. Esos son algunos requisitos. Tiene que haber algunas condiciones, no solamente en un sentido mágico. Por el hecho de emplear el nombre de Jesús en la oración, Dios va a estar obligado a responder. No es así. Tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Bien. Y que tengan paz. En el capítulo 16, verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan menciona que Jesús llevó a cabo su misión con el poder del Espíritu Santo. Los evangelios sinópticos enseñan lo mismo. Cristo fue al Jordán, fue bautizado por Juan el Bautista. En el Antiguo Testamento los sacerdotes se lavaban, se bañaban para comenzar a ejercer su ministerio público del sacerdocio. Algunos interpretan el bautismo de Jesucristo en ese mismo sentido. El bautismo consistió en su consagración sacerdotal para comenzar a ejercer esa función en particular del sacerdocio. Descendió el Espíritu de Dios en forma de paloma, una teofanía, y le dio poder para comenzar a ministrar públicamente. Ahora Jesús dota a sus discípulos con el mismo Espíritu para llevar a cabo su ministerio en la tierra.
porque la iglesia es la continuación o es la continuadora de la obra comenzada e iniciada por Jesucristo. Todo lo que Cristo realizó, la iglesia lo sigue llevando a cabo y ejecutando lo que Cristo realizó. Más o menos bien, más o menos mal, como sea, porque Dios escribe derecho en relojes torcidos, además que utilizando las debilidades, problemas propiamente de los seres humanos, a pesar de eso, a pesar de las divisiones de las iglesias, a pesar de todo eso, Dios sigue obrando y actuando por medio de su iglesia, por creyentes débiles y pecadores. Dios sigue obrando. Y eso no podemos negarlo. Eso es así en estos 2000 años de historia del cristianismo. Para llevar a cabo esta tarea, le ha dotado con el Espíritu de Dios. Por lo tanto, es el Espíritu de Dios que obra por los seres humanos, el que continúa llevando a cabo la obra de la iglesia, la obra de Dios. El término griego que se utiliza para referirse al Espíritu de Dios es paráclitos. Significa abogado, en el sentido forense. Se aplica en este sentido en Juan capítulo 1, verso 2, perdón, primera de Juan, capítulo 2, verso 1. En Juan el Espíritu, en el capítulo 16, verso 8, más que defensa, su ministerio es fiscal, porque convencerá al mundo de pecado, juicio y justicia. El verso 16, yo los elegí del mundo. Ya hemos visto anteriormente la base de la elección, que es la fe. La fe en Jesús de Nazaret. Esa es la clave para interpretar la elección. La elección es desde antes de la fundación del mundo, pero la condición y la base que Dios mismo ha establecido para elegir es la fe. No es que lo ha escogido el ser humano o el ser humano ha establecido la condición para que Dios lo escoja. No es así. Dios ha establecido la condición para ser elegido y esa condición es la fe. Y a Dios a todos les da la posibilidad de ejercer la fe, porque a Dios a todos les extiende la gracia. Tenemos que aplicarle un apellido aquí a esta gracia, la gracia preveniente. Nadie queda marginado a esta obra, a esta acción de Dios. En ese sentido, el ser humano tiene la posibilidad de creer, como al mismo tiempo tiene la posibilidad y el derecho que Dios mismo le ha otorgado, ese derecho de rechazarle. Por eso que es reprochable esta actitud de los que no creen y se van a ir al infierno, no solo por ser pecadores, sino por rechazar a Jesús de Nazaret. Por eso se van a ir al infierno. Pero ellos son los responsables. Dios no es el responsable. Ni en el inicio ni al final. Porque Dios ha obrado absolutamente todo para que exista esa posibilidad de, de salvar a los creyentes. Alguno dice, pero si la gente, Dios quiso salvar a algunos y resulta que algunos no se salvan, entonces se frustran los planes y propósitos de Dios. De ninguna manera se frustran, porque Dios ha establecido la condición y esa condición algunos la cumplen y otros no la cumplen, que es la fe. Esta separación del mundo, la nueva naturaleza adquirida y su identificación ahora con Jesús explica la actitud del mundo. Han sido escogidos, pero han sido escogidos del mundo. Se lo está expresando en un contexto donde hay judíos y le están hablando, le están diciendo a los judíos que son del mundo, son mundanos. Es como si a nosotros nos dijeran, mis hermanos, nosotros somos mundanos, somos paganos. Sería como un insulto, una ofensa a creyentes. Bueno, así Jesucristo se está refiriendo a los judíos. El verbo aborrece está en el tiempo presente. El tiempo presente en griego es un tiempo presente continuo. Se puede traducir, el mundo les los está aborreciendo a ustedes. Lo ha aborrecido, lo sigue aborreciendo y le va a seguir aborreciendo eh, mañana, pasado mañana. Porque esto es permanente en el tiempo. El mundo siempre los aborrecerá, siempre los estará aborreciendo. Los judíos creían que las naciones gentiles
los odiaban por haber sido escogidos y enviados por Dios y que sufrían a causa de esto. Ahora Jesús le habla a judíos como si estos hubieran salido del mundo. Bien, eso es lo que Jesús hace por sus discípulos. La obra del Espíritu de Dios. ¿Qué hace el Espíritu de Dios? ¿Cuáles son las actividades del Espíritu Santo? En el capítulo 15, en el verso 26, una de las obras o de la acción del Espíritu de Dios es testificar. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Esa es la tarea del Espíritu Santo, dar testimonio acerca de Jesús de Nazaret. En Hechos, capítulo 1, aquí voy a darle lectura. Hechos, capítulo 1, verso 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Bien, Hechos dice exactamente lo mismo. La función, la obra, la meta o el propósito de la acción del Espíritu de Dios en el creyente es habilitarlo, incitarlo, o capacitarlo para que dé testimonio acerca de Jesús de Nazaret. Cualquier persona que da testimonio acerca de Cristo es porque está siendo dotado, incitado por el Espíritu de Dios. Porque eso es la tarea del Espíritu de Dios, dar testimonio acerca de Jesucristo. El espíritu de la profecía es el testimonio de Jesucristo. O el testimonio de Cristo es el espíritu de la profecía. Dar testimonio de Jesús de Nazaret. Eso dice el Evangelio de Juan. Y es lo que dice Jesucristo. Otra actividad del Espíritu de Dios, convencer al mundo. Capítulo 16, verso del 7 al 11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. En el pecado de incredulidad. Convencerá a los creyentes de que son pecadores. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Convence de pecado. A esto se le llama también la gracia preveniente. La acción del Espíritu. Cuando hablamos de la gracia preveniente, queremos decir la acción de una persona. Es el Espíritu Santo el que está convenciendo a las personas de pecado. Si una persona se siente pecador, es resultado de la obra del Espíritu de Dios. De justicia, porque le enseña al mundo, al creyente, que Cristo es el único camino de justicia que hay. Y de juicio, también le convence de que se ha llevado a cabo un juicio, el juicio contra el Dios de este mundo que es Satanás. Y su causa fue resuelta en contra de ella. Su causa fue en contra del diablo. Convence de pecado, juicio y justicia. ¿Qué más hace el Espíritu de Dios? Aparte de testificar, de convencer, también guía a los creyentes en el capítulo 16, verso del 12 al verso 13. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Esto es el verso 12. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Bien, los guiará a toda verdad. ¿A quién se lo está expresando? Se lo expresa a sus discípulos, a los que van a escribir el Nuevo Testamento. Está aludiendo a la revelación especial, principalmente a la revelación escritural.
Jesucristo tiene muchas cosas más que enseñarle a sus discípulos, pero todavía ellos no se encuentran en las condiciones espirituales o intelectuales, o en sentido moral, no sé, intelectual o espiritual, yo creo, espiritual tiene que ser. No se encuentran en esas condiciones todavía porque ni siquiera entienden algunas enseñanzas básicas, algunas parábolas también, no la comprenden muy bien, por lo tanto, cuando hable acerca de la venida del Señor, de la resurrección de los muertos y de los cielos nuevos y tierra nueva, eso ya es extremadamente muy elevado. Por eso es que no lo pueden sobrellevar. Eso se lo va a revelar después y se lo va a revelar, de hecho, al mismo Juan, el que está escribiendo este evangelio. El libro de Apocalipsis es el resultado de esta promesa que Cristo se le planteó a sus discípulos. Los guiará a toda verdad. ¿Y qué más dice? Y las cosas que habrán de venir se refiere al libro de Apocalipsis. Él los guiará a toda verdad entonces. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Bien. Guía entonces, esa es la tarea, la obra del Espíritu de Dios, guiar. Anunciar lo que está por venir. Glorificar a Jesucristo, verso 14, y el verso 15. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Y por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Guía toda verdad entonces. Es una de las tareas del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo se limita a guiar a toda verdad teológica. Guiará también a la verdad científica, a la verdad filosófica, histórica, lógica, entre otras verdades. ¿Qué creen ustedes, mis queridos hermanos? Pastor Marcos. ¿Guía a toda verdad teológica solamente? ¿Y qué de las otras verdades? No, yo creo que nos guía toda verdad, Muy salir de la bien, mentira, del engaño de este mundo, no, no solo la verdad teológica de conocer al Señor, sino que nos guía a practicar la verdad y a conocer la verdad. muy bien, a practicar la verdad. Esa sería la verdad ética. Muy bien, hermana Gisela. Y la verdad filosófica, por ejemplo, guiará también a la verdad filosófica. Yo creo que No sé, sí, mi hermano Pablito, porque, ya, por ejemplo, los apologistas tienen que echar mano a veces a la filosofía, echar mano a antecedentes históricos para corroborar también o comprobar o afirmar aún mejor la teología. Yo creo que sí, porque también pertenece a él. excelente. Mi hermano Boris, ¿qué opina usted? ¿Guiará el Espíritu de Dios a otras verdades? Lógica, por ejemplo, científica. Sí, claro, claro, por supuesto. Verdades históricas, verdades, claro, como decía usted, lógica, verdades morales, verdad bueno, como dice el texto, es toda verdad, toda verdad de todo tipo, de toda clase, de verdad el Espíritu Santo nos guía, porque en respecto a la verdad, toda clase de verdad es necesaria para que el cristiano camine en rectitud conforme al Evangelio, no solamente la verdad teológica, sino todas esas verdades que está poniendo ahí usted, que está escribiendo. Yo creo que el Espíritu Santo nos guía a todas esas verdades. Verdades como, no sé, o sea, tantos temas que se dan ahora, también nos guía a toda verdad el Espíritu Santo. Perfecto. La verdad teológica es resultado de la revelación especial, especial escritural, es decir, bíblica. La verdad teológica proviene de la Biblia.
Pero recuerda que la teología es teórica. La teología es la interpretación humana, es la formulación humana de lo que ha encontrado y ha investigado en la revelación especial. Eso es la teología. El objeto de la teología es la escritura, la Biblia. El método es la revelación. Y en cambio las otras verdades proviene de la revelación general. Es lo mismo, es el esfuerzo del ser humano para entender algunas verdades prescindiendo de la revelación especial o escritural. Pero que si es verdad, en última instancia proviene de Dios y Dios es el responsable de darle a conocer esa verdad. Porque ninguna verdad proviene del ser humano o del diablo, proviene en última instancia solo de Dios. Bien, eso dice Alfonso Ropero y tiene toda la razón, ¿eh? Ya, eso es. No sé qué dice usted, la María Isa le dijo que sí, me había dicho que sí. Bien. Toda verdad entonces, quien quiere que la enseñe, viene de parte de Dios. Tanto la filosofía como la religión coinciden en buscar la verdad que sirva para salvar las contradicciones, las ambigüedades de la existencia del ser humano. La filosofía y la teología cristiana no consisten en otra cosa que explicar los acontecimientos de la revelación, mostrando su relevancia actual y su poder de transformación. La revelación no anula la razón, sino que la eleva a una mejor comprensión de sí misma. Ay, qué hermoso lo que dijo Paul Tillich, dijo eso. Aunque Paul Tillich no era muy, ¿cómo le podríamos decir? Piadoso o muy espiritual o una persona que buscara de Dios, porque era solo, solo teoría. Todas las ciencias se relacionan con Dios, pues todo es consecuencia de la creación de Dios. La Biblia, al describir los 6 días de la creación, no deja nada fuera, de modo que las ciencias y la filosofía no dicen nada que no tenga alguna relación con el objeto de la creación. La fe no se pervierte en su contacto con la filosofía, sino todo lo contrario, se libera de sus limitaciones en cuanto a idioma, país y tiempo para llegar a ser la religión universal que realmente es. Entre la fe y la filosofía no existe contradicción. Son entre la falsa filosofía y la fe es donde hay contradicción. Tanto la teología como la filosofía tienen los mismos intereses: dilucidar la verdad. Eso escribió Alfonso Ropero en el año 1999, Introducción a la filosofía. Él es un teólogo, pero que se dedica a la filosofía. Bien. Entonces, el Espíritu de Dios testifica, convence, guía, anuncia, glorifica, según lo que nos dice el Evangelio de Juan. Sigamos avanzando. ¿Qué más nos dice el Evangelio de Juan? Oración sacerdotal de Jesucristo. Vamos a ver qué es o en qué consiste la oración sacerdotal de nuestro Salvador. En el verso 11, por favor, hermano Boris, ¿qué oró nuestro Salvador a favor de nosotros? 17:11. Ya dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Perfecto. Que sean protegidos, dice Jesús. Guárdalos para que sean protegidos y también para que sean uno. En el verso 21 también se repite, para que sean uno. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Tremenda oración, ¿eh?
que sean protegidos. La primera parte, verso 11, el autor John Lennox, lo ubican, ¿verdad? John Lennox, Sí, mi hermano Pablito, lo determinados, ubicamos. determinados para creer. Aquí como tengo este libro ya no, no se logra ver. Ahí sí, ahí está. Ahí se logra apreciar. Predeterminados para creer. Mm. John Lennox escribe ese libro con la finalidad de, de presentar algunas objeciones a un problema que ve allá en Inglaterra, en Estados Unidos, lo más probable que también haya visto, de las enseñanzas calvinistas. Él escribe contra el calvinismo. Sin embargo, él no cree que la salvación o el creyente caiga de la gracia, basado en el verso 11. No en el mismo sentido del calvinismo, porque el calvinismo piensa que el ser humano no puede caer de la gracia porque está decretado desde delante de la fundación del mundo, preordenado para la salvación. Dios lo creó para eso. Lo regeneró, es decir, no hay ninguna posibilidad. En cambio, él lo presenta desde otro punto de vista, de acuerdo a la doctrina de el sumo sacerdocio de Jesucristo. En ese sentido, no puede caer, dice John Lennox. Primera vez que escucho algo así, ¿eh? No sé de dónde lo habrá sacado John Lennox. Tampoco menciona algún autor que sostenga ese punto de vista, pero lo encontré original y novedoso, ¿eh? Él no es teólogo, pero está haciendo teología con esa obra. Él dice el creyente no va a caer por la oración eficaz de Jesucristo, que sean protegidos, del verso 11, que sean uno. Y no solamente esto, sino también basado en el libro de Hebreos. Ya, lo menciono porque me recordé de John Lennox, de lo que él comentaba, basado en ese texto. Que sean uno también. Esa es la otra oración de Jesús de Nazaret. ¿Cómo ve usted, mis queridos hermanos, todas estas iglesias? Y ahí puedo seguir listando, ¿ah? Dentro de la evangélica, una multitud extraordinaria de iglesias. ¿Cómo lo ve esto en relación a la oración de Jesús de que los creyentes seamos uno? Bueno, malo, hermano, porque hasta los católicos nos critican ese aspecto. Dicen que ellos son una sola iglesia universal, católica, y nosotros los protestantes que tanto nos gloriamos, que salimos de la iglesia católica romana, que estamos subdivididos en tantas ramas que de verdad no debería ser así. Deberíamos tener la misma unión de la iglesia primitiva, de la iglesia de los apóstoles, de los padres de la iglesia, pero lamentablemente creo yo que por la mala interpretación de las escrituras hay tantas divisiones. Creo que no está bien, no es lo que Cristo hubiera querido, no es lo que quiere Cristo. Claro. Eso creo. Bueno, la Iglesia Católica Apostólica Romana es la primera que debería guardar silencio sobre este asunto de las divisiones, ¿eh? Porque ella fue la causa de todas las divisiones de las iglesias. En el año 1054 se dividió de la Iglesia Católica del Oriente. Y en el siglo XVI ella también fue la causante de la división de la Iglesia Occidental. Eso dice un propio teólogo católico, Hans Küng. Sí, hay que recordar la historia de la Iglesia para responder al catolicismo romano, ¿eh?
En la iglesia protestante, esta unidad, la unidad la ve como una unidad espiritual. Ahí está la diferencia, como una unidad espiritual. La iglesia ortodoxa, Profesor, ¿quién dijo que ve a la iglesia, que la ve como una unidad espiritual? en la católica romana, perdón, la Ah, protestante. ya. Ah, ya, ya, ya. Ya, en los concilios, concilio ecuménicos. La ortodoxa, la unidad la ve como una unidad en los concilios ecuménicos, de acuerdo a todos los que adscriben a los concilios ecuménicos universales, es una iglesia única. La romana, la unidad al Papa. Esta es de acá, la evangélica. ¿A qué unidad estará refiriéndose al Señor Jesucristo? ¿Se referirá a una unidad administrativa? También tenemos que hacernos esas preguntas. ¿A qué unidad se refiere Jesús? Porque hay varias confesiones, las iglesias ortodoxas, por ejemplo, que son las originales, que no es la romana. La romana dice que es la iglesia original. Bueno, y la de Jerusalén y la de Antioquía de Siria, esas fueron las primeras. Después se fundó la iglesia de Roma, pero la primera es la de Jerusalén. Y esa es la iglesia ortodoxa. Y de hecho la iglesia católica romana se separó de la ortodoxa en el año 1054, de las iglesias católicas. Y la iglesia católica romana es una iglesia católica romana, no iglesia católica a secas. La iglesia católica a secas es la iglesia oriental. Esa es la iglesia católica, sin apellido. O también le llaman ortodoxa, ortodoxa copta, entre otros. O la monofisita igual. Bueno, también tienen problemas y todas las iglesias están divididas. Y es el problema, es el tema. Porque está compuesta de seres humanos pecadores. Pero se ha interpretado a través de toda la historia de diversas formas. Unidad en el sentido de estar adherido a los concilios ecuménicos universales, unidad en el sentido de estar unido al Papa, unidad espiritual, que no es lo mismo que unidad administrativa. La unidad administrativa tendría que ser una uniformidad. Tenemos que hacernos esas preguntas. Yo creo que aquí se refiere a la unidad espiritual, pero es lo que yo creo sobre, sobre esta oración de Jesucristo, ¿no? No en el Profesor, sentido de uniformidad ni tampoco administrativa, porque en esa época las iglesias eran autónomas. La iglesia de Jerusalén, la de Antioquía, la de Éfeso, la de Corintio, la de Gálatas, la de Filipenses, todas eran autónomas. ¿Sí, hermano Boris? la Iglesia Católica Romana, ¿en qué sentido dijo que la ve esta unidad? ¿En qué sentido? Ah, el de estar unido al Papa. Todo lo que están Ah, unido al ya. Papa, eso es una iglesia unida. Claro, muy artificial eso. No es muy No, dogmático. muy artificial. Que sean uno, es decir, que estén unidos al Papa. Nada que ver. Eso viene de un desarrollo posterior. Yo creo que se refiere a la unidad espiritual. Porque las iglesias eran autónomas en el siglo primero. Parezco bautista en ese sentido de la autonomía de las iglesias. Por las iglesias de Jerusalén, de Antioquía, había una iglesia de Roma, de Éfeso, la iglesia de Gálatas, de Colosas, de Filipo. De todas esas iglesias no había una autoridad central a quien rendirle cuenta o a quien pedirle autorización, mientras los apóstoles estaban vivos y por el hecho de ser fundadores de esas iglesias, el apóstol Pablo era el que tenía autoridad sobre ellos, pero el apóstol Pablo no delegó una autoridad sobre todas las iglesias que él había fundado. Lo que él estableció fue los pastores, presbíteros, episcopos, los diáconos.
y se acabó el problema jerárquico. No hay otras autoridades superiores a ellos. En ese sentido son autónomos. Es lo que logramos ver en esta iglesia. La Jerusalén es una iglesia jerárquica, es una iglesia donde hay una autoridad máxima, y que es que es Jacobo, Santiago, el hermano del Señor. Ahí vemos un modelo episcopal. En el Nuevo Testamento vemos un modelo episcopal, un modelo congregacional, un modelo presbiterial. Están para todos los modelos jerárquicos de las iglesias históricas. Bien, ¿qué más? Que tengan su alegría. Verso 13. ¿Se escucha, mis hermanos, que están taladrando, no? Sí, se No, escucha, nada, profesor. ¿Sí? ¿Ah? No, hermano, no se escucha nada. está Ah, clarito. ¿Cómo? porque están taladrando muy fuerte arriba del techo. Quizá va a pasar, va a pasar el taladro para acá. Bueno, que tengan su alegría, que sean protegidos del maligno, sean santificados, verso 17. Y también que estén con Jesús donde Él está, que vean la gloria de Dios. Qué hermosas oraciones. Que sean protegidos, que sean uno. El modelo de esta unidad, mis queridos hermanos, el modelo de esta unidad es la Trinidad, la Santísima Trinidad. Mm. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, no, el amor de Dios, la gracia de Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos vosotros. Esa es la oración de Jesucristo en Corintios. Está condensada la doctrina de la Trinidad ahí, para el apóstol Pablo. El modelo de la unidad cristiana es la Trinidad. La iglesia se concibe como una Trinidad. La doctrina de la Trinidad es fundamental para la iglesia y también para nuestra vida espiritual, porque nosotros oramos al Padre en el nombre de Jesucristo, en el Espíritu Santo, espiritualmente. En nuestras oraciones está el, está la Trinidad, tenemos la concepción trinitaria. Yo no sé, cuando usted ora, si está esa concepción trinitaria o no, consciente o inconsciente, pero ahí está, porque nos dirigimos a Dios Padre en el Espíritu, por medio de su Hijo Jesucristo. Es muy importante la doctrina de Trinidad porque es lo distintivo del cristianismo, de los otros monoteísmos, pero es el modelo, donde no hay competencia, donde no hay conflictos, no hay rivalidades, todos tienen una misma meta, un mismo propósito. Por lo tanto, ese es el modelo de la unidad de la iglesia, la Trinidad. En la primera parte de la oración de Jesús, el Señor pide por sí mismo, pide ser glorificado. Lo que podemos aprender de esa oración es que Jesús da vida eterna según la autoridad del Padre y a las personas que el Padre les designa. Y la vida eterna consiste en conocer tanto al Padre como al Hijo. En eso consiste la vida eterna, conocer al Padre y conocer al Hijo. Jesús no pide algo que él nunca ha experimentado, sino algo que tuvo desde el principio y a causa de su encarnación temporalmente y voluntariamente renunció, que es la gloria. Esta oración se conoce como la oración sacerdotal de Jesucristo. Se puede dividir esta oración sacerdotal en tres partes. Ora por su glorificación, que es la gloria del Padre. Jesús ora por sus discípulos. El Dios de la lejanía y el Dios del terror se hace ahora definitivamente Padre, gracias a la presencia de Jesús, el Hijo de Dios. Ora también por los futuros creyentes, los que creerán en el futuro, es decir, ora por nosotros. La razón por la cual se requiere que los cristianos alcancen la perfección
por medio de la unidad es para que el mundo reconozca que Jesús fue enviado por medio de Dios, por medio de Dios Padre. Los cristianos no van a organizar nunca sus iglesias de la misma manera, no rendirán culto a Dios de la misma forma, tampoco creerán exactamente igual algunas doctrinas. De la misma manera, pero la unidad cristiana trasciende todas esas diferencias y une a las personas en el amor. Bueno, la esencia del cristianismo es el amor, ¿ah? La unidad espiritual, la unidad es espiritual y el modelo de esa unidad es la Trinidad y la base de ese amor, de esa unidad es el amor a Dios y el amor los unos por los otros. Con respecto al verso 13, para que tengan su alegría o el gozo, dice la Reina Valera 1960, el gozo de Jesús brota de una conciencia de obedecer la voluntad del Padre en cada paso de su misión. Los discípulos experimentarían el gozo de su Señor a medida que seguían su ejemplo en la obediencia. Ese gozo, entonces, es resultado, es fruto de la obediencia a Dios. Por lo tanto, tiene que ver con la gratificación que el creyente siente en la medida en que obedece los mandamientos y cumple o guarda los mandamientos de Jesucristo. En el verso 17 dicen que sean santificados. En el Antiguo Testamento la tradición judía enfatizaba la separación de Israel del mundo. Dios había santificado o separado para sí como santo al pueblo de Israel, es decir, como separado al pueblo de Israel, especialmente dándole sus mandamientos. Si Dios ha santificado a su pueblo o lo ha separado de las naciones dándole la ley, ¿cuánto más ha de ser separado los seguidores de Jesucristo por su venida como ley hecha carne o la ley que se encarnó? Jesús trata aquí a sus discípulos como el verdadero remanente de Israel, o sea, la comunidad del pacto salvada dentro de Israel. Ahora, el Israel definitivo, el Israel verdadero, o espiritual, o teológico, o religioso, son aquellas personas que siguen a Jesucristo, según lo que nos comenta el Evangelio de Juan, en esta oración sacerdotal de Jesucristo. Sean santificados, del mismo modo como el remanente de Israel era santificado en el Antiguo Testamento. La gloria de Jesús que ellos contemplarán en el cielo ya no será la humildad ni el sufrimiento en la cruz, sino el esplendor de su majestad. En eso consiste entonces esta oración de Jesucristo, la oración sumo sacerdotal. Ahora veremos las características de los discípulos de Jesús de Nazaret. Hermana Isela, por favor, verso 6. ¿Cuáles son las características de los discípulos de Jesucristo? Capítulo 17 nos encontramos. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Ah, pero no. 16, perdón. Estaba leyendo el 17, hermano. Y el 17, capítulo 17, verso 6. Ah, capítulo 17, 6. Correcto, correcto. He manifestado tu nombre a los hombres que de este mundo me diste, tuyos eran y tú me los diste, y han guardado tu palabra. ¿Solo el 6? Sí, solamente el 6. Muchas gracias, hermana Isela. Los Han guardado su creyentes, palabra. los creyentes entonces, Han guardado su palabra. o Guarda su lo, palabra. exactamente, muy bien. Las características de los discípulos son, primero, propiedad de Dios, dice el verso 6. Y también son obedientes a la palabra de Dios o cumplen su palabra, guardan la palabra. Y también, otra de las características de los discípulos de Jesucristo, en el verso 8, por favor, mi pastor Marcos. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Bien, la otra característica de los discípulos
es que saben con certeza que Jesús salió del Padre, en el verso 8. Se encuentran en el mundo aunque no son del mundo, verso 16. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Y luego en el verso 16, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y en el verso 17, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. En el verso 2 el texto señala que Judas nació para perderse. En el versículo 12, cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardaré. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Ya se refiere a Judas. El texto señala que Judas nació para perderse, según la nueva versión internacional. La PDT dice, destinado para la destrucción. ¿Es posible que una persona esté destinada a perderse antes de nacer? ¿Cómo se puede explicar este pasaje de Judas, destinado para la perdición? Hermano Boris, A ver, eh, es que, a ver, una cosa es decir que Juan tuvo destinado a perderse en el sentido de que ya estaba escrito que él iba a ser traicionado. Y a lo mejor Judas fue el que cumplió ese papel para cumplir esa profecía. Pero en el sentido soteriológico, digamos, yo no creo que Dios predestine a los condenados a que sean condenados de antemano. ¿Me entiende? O sea, ya, hablando directamente en el sentido ¿cómo es? De la doble predestinación, ¿no? Digamos, cuando se enseña que que el Dios dividió a la humanidad en dos grupos, los que se van a condenar sí o sí y los que se van a perder sí o sí. mm, Entonces, en esta doctrina de la doble predestinación, me parece mucho que se llama así. sí, y también tiene otro nombre Esta que es la doctrina de la doble reprobación. predestinación enseña que los condenados, reprobación, ya, sí. Claro, enseña que las personas que se van a condenar, Dios ya lo había predestinado desde antes de la fundación del mundo para condenar. Mm, Pero yo en lo personal nunca he creído esa doctrina. Ahora, si estamos hablando de Judas, claro, ya estaba profetizado, ya estaba escrito que el Mesías iba a ser traicionado y iba a ser vendido por 30 piezas de plata, pero en este sentido sería en el sentido profético, digamos, o sea que no, alguien tenía que cumplir esa profecía, sí o sí. Entonces, en ese sentido, podría ser que ya estaba iba a cumplir este rol Judas. En la frase que dijo usted, me olvidé de la frase que estaba en la versión esa. mm, muy bien. Bueno, vamos a darle voy a leer un comentario de Bartley en 2005 del Mundo Hispano, comentario bíblico Mundo Hispano. No queremos dejar la impresión de que Dios sea responsable por la acción de Judas. Dios no es responsable de la acción de Judas. Este hombre actuó por su propia voluntad, resistiendo todos los esfuerzos de Jesús. Al contrario, por tanto, solo él fue responsable. Sin embargo, Dios empleó la maldad del hombre para lograr la bendición de muchos por la muerte de su Hijo Jesucristo. Aquí Jesús, en el verso 12, puede que aluda al Salmo 41, verso 9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañán, que ha citado Juan capítulo 13, verso 18. La enseñanza judía reconocía que Dios trata más severamente a los apóstatas que a quienes han nacido paganos, porque los apóstatas conocieron la verdad, pero se apartaron de esa verdad. El que estoy citando ahora es Skinner. Skinner habla acerca del pecado de la apostasía, por lo tanto él lo ve y lo contempla a Judas como un apóstata. Es decir, alguien que creyó y después dejó de creer, desconfió de Jesús de Nazaret.
Perfecto, mis queridos hermanos. Hemos concluido estos versículos bíblicos del Evangelio de Juan. ¿Algún comentario, alguna lección espiritual de lo que hemos visto antes de despedir la clase y después enviar los exámenes correspondientes? Bueno, yo complementar, mi hermano Pablito, que eh, Pedro, así como habla de la presencia de Dios para la salvación, porque nos escogió conforme a su presencia, o sea, su conocimiento anticipado, así también él anticipadamente conoce las acciones libres de los hombres y conoce lo bueno y lo malo. Entonces él ya sabía lo que uno de los que iba a estar cerca del Señor iba a hacer. Él solo describió la acción libre que iba a hacer Judas. Por lo Exactamente. tanto, de esta manera entonces queda totalmente eh, libre de toda culpa Dios de haber hecho pecar a Judas. Al contrario, Judas es totalmente responsable de sus acciones. Correcto. Muy bien. Muchas gracias, mi autor Marcos, por esa intervención. Perfecto. Vamos a finalizar entonces la clase.